El movimiento estudiantil en los 60. Cronología de una huelga. Adolfo León a Teortúa Cruz. In Memoriam, Jairo Potes Escobar, mártir sin olvido. Mario León Arcila Lozada, líder y maestro. Permanece a mi lado para no perderte ahora, para quererte siempre y así protegerte de la llama incandescente que derriba las puertas y aplasta las vidas, dejándolas muertas en espantosa huida. Alfred Tennyson. En reconocimiento a los huelguistas de 1966 que jamás declinaron sus ideas, a Gerardo, Ramón y Rosario por su ejemplo y enseñanzas, a Fernando y Fabio por su amistad de siempre desde el colegio. Presentación. Hay pocas cosas tan ensordecedoras como el silencio. Mario Benedetti. Mucho han discutido los científicos sociales acerca de la objetividad y la verdad en la historia. Los ríos de tinta derramados en tamaña disputa han llevado a algunos a reconocer que la historia, en tanto disciplina, es un estudio científicamente elaborado y no una ciencia. Algo hay que es cierto. En mi caso considero que la aproximación a la objetividad es ofrecida por el rigor del método y las fuentes, por la seriedad o calidad de la investigación y sus certezas, o por la aceptación que sus resultados adquieran en el mundo de las disciplinas sociales. Pero tal como piensa Braudel, puede haber tantas historias como historiadores. Existen tantas maneras discutibles y discutidas de abordar el pasado que actitudes hay frente al presente. El historiador, y en esta nominación debo aclarar que incluyo a la historiadora, no obra en el vacío, protegido por una concha de caracol o enterrando su cabeza en la arena como el avestruz. Los actores de los hechos que investiga tampoco actuaron fuera de contexto o aislados de la sociedad, tal como enseña Edward Carr. No llegaremos a una comprensión del pasado ni del presente si intentamos operar en el concepto con un individuo abstracto al margen de la sociedad. Esta última noción, por fortuna, ha sido saldada por la llamada historia intelectual a partir de François Dux. Las obras se expresan tanto como sus autores y el contexto que las ve nacer. Asimismo, en las convenciones contra la cultura, Germán Colmenares nos legó una extraordinaria muestra probatoria. Marc Bloch, padre de la escuela historiográfica en los Anales, evidenció una incertidumbre al principio de su carrera. Los historiadores no tenemos de los acontecimientos del pasado un conocimiento inmediato y personal, comparable, por ejemplo, al que un profesor de física tiene de la electricidad. Sin embargo, su propuesta metodológica superó con creces la lógica carencia. Las claves para el trabajo del historiador están en la selección de los hechos históricos, en el descubrimiento que hace de los ejes y factores que los mueven o determinan, en sus caracterizaciones y en las preguntas que puedan formulárseles. Poco antes de su fusilamiento por los nazis, Bloch disipó cualquier duda. Después de Einstein, de la teoría cinética del gas y de los cuanta, la idea formada de la ciencia es menos rígida que aquella postulada por el positivismo. Las ciencias de la naturaleza sustituyen hoy lo cierto por lo infinitamente probable, lo rigurosamente mesurable por la noción de la eterna relatividad de la medida. Al respecto, Carlos Ginzburg propone un reto. El historiador no puede servirse del método experimental, es cierto, pero puede recurrir a los testimonios de otros, directos, orales o plasmados en documentos, vestigios y huellas diversas. Valorando estos testimonios, elaborándolos, es posible alcanzar conclusiones extremadamente probables, si no es que ciertas. Podría agregarse que es necesario, además, comprender sus significados, ligarlos con el conjunto de las relaciones sociales concretas y ubicarlos en su propia trama. El presente libro ha seguido ese norte. Al fin y al cabo, la historia es lo que hace el historiador, su diálogo con los hechos. La tarea, por cierto, no fue asumida en tiempos recientes.
En 1985, apenas graduado como licenciado en Historia por la Universidad del Valle, recibí en mi residencia, ubicada entonces en Buga, la visita de Joaquín María Rengifo y Mario León Arcila, quienes, enterados por casualidad de mi grado, decidieron ofrecerme personalmente sus congratulaciones. Desde luego, los conocía desde tiempo atrás como exalumnos del colegio académico, el plantel del cual fui expulsado en 1972, mientras Mario, quien había sido mi profesor de español y literatura en quinto año de bachillerato, era trasladado. Por supuesto, en la conversación surgió el tema de la huelga estudiantil de 1966 que ellos habían protagonizado y del asesinato de Jairo Potes Escobar en su transcurso. Los relatos y las anécdotas, las aclaraciones y reflexiones que se extendieron por casi 2 horas originaron una propuesta que lancé sin premeditaciones. Si bien escribía en ese momento un libro sobre la bonanza cafetera a petición del Sindicato de Trabajadores de la Federación Nacional de Cafeteros, una vez terminado podría dedicarme a escribir sobre aquella huelga que, en forma anticipada, se me antojaba como hecho histórico. Con cierta dosis de inocencia, agregué que, como carecía de empleo, podría dedicarme a ello de tiempo completo. Ambos aceptaron con gusto y, con su consentimiento, encendí una grabadora que registró nuestras conversaciones siguientes, cargadas con preguntas de mi parte durante otras 2 horas. En forma desprendida, Mario Arcila ofreció entregarme el archivo que conservaba de la huelga, si viajaba a Palmira, en donde residía, para recogerlo. Días después, en efecto, lo visité a su casa y registré las apreciaciones que hacía mientras me enseñaba y entregaba el archivo. Me halagó la confianza que depositaba en mí, así como la certeza de que, a través de mi trabajo, se conservaría de alguna forma la memoria sobre un hecho que ya empezaba a olvidarse. El trasegar del colegio, con nuestra expulsión, la sanción y destitución de profesores durante la rectoría de Alexis Aluma Domínguez, había omitido desde entonces cualquier mención, recuerdo u homenaje sobre una víctima del conflicto político y la violencia, como en realidad lo era Jairo Potes. La decisión de mi parte fue crucial. En mis últimos años de estudio me había dedicado a investigar en detalle los tiempos de la independencia y de la vida de Bolívar, y me proponía abandonar temporalmente dicho tema para explorar la huelga del Colegio Académico de Buga en 1966. Sin embargo, un acontecimiento se atravesó en mis propósitos. Sentado en una silla, frente al televisor, observé sorprendido un tanque de guerra entrando al Palacio de Justicia. De inmediato reflexioné sobre este símbolo atroz de lo sucedido y escribí algunas páginas con mis primeras impresiones. Pocos días después, en los predios de la Universidad del Valle, me encontré con Humberto Vélez Ramírez, entonces decano de la Facultad de Humanidades, y conversamos sobre lo sucedido en el Palacio. Le entregué una copia de mi escrito y Humberto, a su vez, me dio a conocer el borrador de un texto que se proponía enviar al espectador. Al día siguiente, con los párrafos de Humberto leídos, le hice una propuesta inverosímil y atrevida para un recién graduado frente a un decano. Le sugerí que presentáramos un proyecto de investigación a conciencia sobre el tema y a Humberto increíblemente accedió a hacerlo. Escríbalo, me dijo, quiero ver su propuesta y conversamos. En el fondo, claro está, me puso a prueba, pero salí avante. De esa manera, en los vericuetos del Palacio de Justicia se extravió mi interés por la huelga estudiantil de 1966. El proyecto sobre lo sucedido en el Palacio se presentó a Colciencias, fue aprobado. Me empleé como investigador de tiempo completo en la Universidad del Valle bajo el auspicio de Colciencias y mi pasión me llevó por años a trabajar junto a Humberto Vélez historias del movimiento guerrillero y las Fuerzas Armadas. 3 libros y algún artículo en conjunto quedaron como resultado. Con ese bagaje desemboqué en la maestría de Historia de la Universidad Nacional y seguí estudiando al Ejército Nacional, su modernización y profesionalización en mi doctorado,
aunque paralelamente desarrollé estudios sobre la violencia y otros temas que tuvieron como origen mis dedicaciones profesionales universitarias, el compromiso adquirido para escribir sobre la huelga estuvo siempre presente. En los años 90, justamente, dialogué tras ese propósito con Jairo Campo y copié algunas de sus informaciones a mano. Transcribí por completo las grabaciones realizadas con Mario Arcila y Joaquín María Rengifo y las conservé en su archivo original del viejo programa de Word Perfect. Residente en Bogotá, aproveché algunos viajes a la ciudad de Cali y, acompañado por mis estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional, visité la hemeroteca departamental para recabar noticias de la prensa regional en relación con el suceso y el periodo. Fui acumulando informaciones y detalles y desde luego guardé como un tesoro el archivo documental que recibí de las manos de Mario. A principios de 2020, enterado del propósito expresado por la Asociación de Exalumnos del Colegio Académico de Buga, EACAP, en el sentido de colocar una placa conmemorando el asesinato de Jairo Potes Escobar en el antiguo edificio del Colegio Académico que ocupa hoy la sede regional de la Universidad del Valle en Buga, me desplacé de inmediato, participé en los eventos y puse a disposición mi trabajo académico para contribuir a la reconstrucción de los hechos que rodearon la huelga estudiantil en 1966. Volver al colegio y conversar con sus alumnos actuales fue un bálsamo que agradezco desde lo profundo de mi corazón a su actual rector, Rodolfo Chica. Presenciar la puesta de la placa que reza: este claustro fue testigo la madrugada del 5 de marzo de 1966 de la muerte por una bala asesina del estudiante del Colegio Académico Jairo Potes Escobar. Hecho luctuoso y oprobioso provocado por un grupo de personas que, en supuesta representación ciudadana, asumió dolorosamente el desalojo del colegio. Ha sido también una reivindicación de la memoria que comparto. A partir de allí, la investigación fue rauda, aunque limitada. Retomé las entrevistas realizadas, pero efectué alrededor de 30 más, todas ellas bajo la cuarentena impuesta por el COVID-19 entre marzo y junio de 2020. Se hicieron por teléfono gracias a la disposición de los entrevistados. Lo interesante fue justamente la respuesta obtenida. Sin dudarlo, aquellos con quienes hablé expresaron su afirmación o incluso alegría de que se escribiera y publicara sobre el tema. Me remitieron documentos, fotografías y nuevos datos para que localizara a otros estudiantes, profesores de la época o habitantes de la ciudad que tuvieron conocimiento de lo sucedido. Con algunos hablé seguidamente y les di a conocer capítulos de lo que escribía. Retomé el archivo de prensa que conservaba del año 1965 y contrasté varias informaciones con los textos de mi biblioteca o con aquellos que pude consultar gracias a las ventajas tecnológicas del Internet. Por supuesto, una investigación con un trabajo de campo más amplio habría sido recomendable, pero frente a ello se ha atravesado otra urgencia. Jairo Potes Escobar cumple 50 años de lo que habría podido ser su graduación de bachiller y se ha querido que el libro coincida con la fecha. Con las limitaciones expuestas, pero también con sentido reconocimiento al momento histórico que partió en dos la vida de algunos miembros de la generación bugueña de que ocupa el presente texto, los resultados de la investigación se entregan impresos con la intención no solo de remover la memoria que exija al menos empezar a explicar lo acaecido a través del tiempo, sino también con el firme propósito de postular desde los rituales de la disciplina historiográfica la huelga estudiantil de 1966 en Buga como hecho histórico que debe examinarse en la duración más larga del movimiento estudiantil y en la historia de Colombia. Sé muy bien que el historiador no puede aspirar a ser juez, que la historia no consiste en juzgar, sino en comprender y en trabajar para facilitar mejores comprensiones. Por dicha razón, el presente texto no persigue constituirse en el juez que no hubo ante el asesinato de Jairo Potes, y no debe buscarse esta intención en sus páginas. Pero también sabemos desde Colin Wood
que toda respuesta del historiador frente a los hechos que investiga refleja su ubicación en una época y hace parte de la concepción del mundo y de la idea que se ha formado de la sociedad en la que vive. Como lo ha planteado Boaventura de Sousa Santos, las ciencias sociales están obligadas a refundar una de las reivindicaciones originales de la teoría crítica moderna: la distinción entre la objetividad y la neutralidad. La objetividad resulta de la aplicación rigurosa y honesta de los métodos de investigación, de la aplicación sistemática de métodos que permiten identificar los presupuestos, los preconceptos, los valores y los intereses que subyacen a la investigación científica. Pero ni la objetividad ni la neutralidad son posibles en términos absolutos. Por consiguiente, la actitud del científico social crítico debe ser la que se orienta a maximizar la objetividad y a minimizar la neutralidad. La distancia que el transcurrir del tiempo nos ha ofrecido desde 1966 hasta la fecha ayuda en ello. Mis recuerdos no son muchos. Tenía 9 años y cursaba cuarto de primaria cuando ocurrió la huelga. Camino a misa, pasamos con mi abuelo frente a la barricada de pupitres que los huelguistas habían puesto en la calle. No tienen oficio, expresó mi viejo con censura para definir a los causantes del bloqueo. Días después lo vi permanecer en silencio cuando mi madre reprendía a mis hermanos por haber salido en una manifestación. Pero el 5 de marzo, cuando un vecino trajo la noticia del asesinato de un estudiante, mi abuelo se tomó la cabeza con las manos y se inclinó con tristeza. «Son niños», balbuceó, «son niños. ¿Cómo hacen una cosa de esas? Es un crimen, Dios mío, es un crimen». Conservador y asiduo asistente al directorio de Ramón Antonio Azcárate, de quien era además amigo personal, no volvió jamás a las reuniones. No votó en esas elecciones y solo volvió a hacerlo una vez, en 1970, por Evaristo Sourditz para presidente, pero se abstuvo de sufragar para cuerpos colegiados. Su actitud y decisión me permitió ver lo doloroso y traumático que el hecho había sido para habitantes comunes y corrientes del pueblo. El viraje de mi madre, viuda de la violencia, fue asombroso. Abandonó sus simpatías por Álvaro Gómez y empezó a asistir al recién creado directorio municipal de Anapo. Con la formación de los estudios y la vida, hoy es posible confiar que la interpretación y el análisis aquí efectuado puede ser mejor y desde luego diferente de aquel que no pudo hacerse en 1985 o del que hice verbalmente en 1972 cuando fui expulsado del colegio por reclamar la posibilidad de recordar al mártir cada 5 de marzo. La función del historiador, ha dicho Carr, no es ni armar el pasado ni emanciparse en él, sino dominarlo y comprenderlo como clave para la comprensión del presente. Para incrustar en dicho objetivo el contenido del escrito que hoy se entrega y procurar un análisis de contexto que pueda reclamar objetividad y postularse en los términos de Charles Wright Mills como recapitulación lúcida, su presentación se ofrece en 2 partes. La primera ubica el momento y el escenario en que se desarrolla la huelga del colegio académico en 1966. De esta manera se acude en el primer capítulo a un examen del movimiento estudiantil en la historia, observando los antecedentes existentes a nivel nacional hasta 1965. Este examen se complementa con una mirada sobre la primera mitad de la década de los años 60, que permite al lector ubicarse en el momento mientras se inspeccionan capítulos después las relaciones de los actores del hecho investigado con su época. Se trata, por supuesto, de explorar el significado e influencia que dicha época pudo ejercer en sus vidas y sus trayectorias. Sé que no es fácil, a pesar de la literatura producida con motivo de los 50 años del famoso Mayo del 68,
Siempre harán falta sucesos en reseña. En el segundo capítulo, la exploración del contexto nos conduce a las incidencias de la Guerra Fría en la política doméstica, ubicándolas en las expresiones anticomunistas, los ataques a las llamadas repúblicas independientes y la irrupción tras ello de los nuevos movimientos guerrilleros en Colombia. El escenario se contrasta con las características de un movimiento estudiantil que enfrenta en ese momento al Frente Nacional y los debates suscitados en la Iglesia Católica, que fueron llevados a la prensa en virtud de los pensamientos del sacerdote Camilo Torres y su plataforma. En el capítulo tercero, el análisis aterriza en lo local. Muestra las fuerzas políticas existentes en Buga hacia 1966, la primera huelga estudiantil de 1965 y las condiciones económicas y sociales que presentaba el municipio. Con esos escenarios, precisamente, se busca una mejor comprensión de los hechos investigados. La segunda parte, que se inicia con el capítulo cuarto, reconstruye los episodios de la huelga estudiantil, desde su preludio con una movilización solidaria hasta su final, ocurrido tras el asesinato de Jairo Potes Escobar. Son en total 5 capítulos dedicados a este periplo, con base en los testimonios, las publicaciones de prensa y el archivo de la huelga. Los títulos de cada acápite son prestados a los escritos de otros autores y a la literatura, son simplemente un recurso para designar cada etapa de la movilización estudiantil. El texto se cierra con un epílogo que, a partir de la descripción e interpretación de los acontecimientos, intenta reflexiones y descubre análisis para explicar lo acaecido. Utilizando las palabras de Hayden White, se procura proporcionar un modelo verbal, en forma de narración, para explicar el proceso de desarrollo que lleva de una situación a otra, apelando a la causalidad. Desde la teoría de la historia, se subraya lo acontecido en Buga y su relación con la historia del país y la política del departamento, pero, sobre todo, se intenta asumir lo pragmático de la historia como disciplina, leer los acontecimientos para saber por qué ocurrieron. La huelga estudiantil de 1966 en el colegio académico reúne en su dialéctica un tiempo corto de coyuntura con un tiempo largo de estructura. A título de quiebre se inscribe, como lo veremos, en una auténtica crisis de legitimidad y autoridad. Con ello rescata y destaca, parafraseando a Bauval, una posibilidad real de mutaciones bruscas, de creatividad en caliente, un instante en el que logra cristalizarse una sensibilidad nueva. Como apéndice final, se ofrecen en copia digital los documentos de la huelga que han servido para la reconstrucción de lo factual y la elaboración misma del presente libro. La deuda de gratitud sobre estas letras ya impresas se tiene con todas aquellas personas que aportaron en su realización e hicieron posible su culminación. En primer lugar, a Mario Arcila y Jairo Campo, ya desaparecidos, y a todos aquellos que, estudiantes o profesores en la época, así como habitantes del pueblo y compañeros de mi generación, ofrecieron sin obstáculos sus testimonios. Su cita e interpretación recae bajo mi responsabilidad y no les compete. Se agradece asimismo a quienes leyeron la primera versión y propusieron correcciones y modificaciones. Los errores que subsisten, por supuesto, son solo míos. Finalmente, a quienes con su impulso y la publicación me permitieron cumplir el cometido que hace más de 35 años le formulara a Mario León Arcila y a Joaquín María Rengifo, especialmente a la Asociación de Exalumnos del Colegio que dio aliento a estas páginas. Bogotá, septiembre de 2020.